¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de la enfermedad renal, que en los diabéticos se llama nefropatía diabética. Vamos a ver cómo y por qué se origina. Y vamos a hablar de los síntomas, las diferentes etapas, los factores de riesgo, los mecanismos de prevención, las formas de evitar la diálisis y las medidas nutricionales que se deben tomar. No va a ser un video corto, pero tampoco va a ser tan largo. Si quieren entender de qué se trata todo esto y convertirse en todo un profesional de la materia, quédense hasta el final de este video y van a ser profesionales. Les prometo que no se van a arrepentir. Comencemos. Soy el Dr. Ahmed Ergin, soy endocrinólogo y me apasiona ayudar a la gente de todo el mundo que tenga diabetes. Como sabrán, la diabetes es la causa principal de la enfermedad renal, al menos en Estados Unidos. Al menos un tercio de los pacientes diabéticos tiene enfermedad renal. Lo sepan o no. Me suele pasar que cuando llega un paciente nuevo al consultorio y le digo que tiene enfermedad renal, se sorprende mucho y se angustian porque no sabían que lo tenían o porque su médico clínico nunca se lo había mencionado. Y yo soy el que le da la mala noticia. Me ha sucedido que hasta personas con etapa 4 en enfermedad renal no lo sabían. Menos del 40% de estas personas están al tanto de su enfermedad. Yo quiero que mis pacientes sepan todo lo que les está pasando. Por eso hoy les quiero contar que la nefropatía diabética afecta la capacidad de los riñones de eliminar los desechos y fluidos sobrantes del cuerpo y como resultado, uno se empieza a sentir inactivo, cansado e hinchado cuando estas sustancias no se eliminan. La mejor manera de evitar o retrasar la llegada de nefropatía diabética es mantener los niveles de azúcar en sangre tan estables como sea posible y controlar el colesterol, la obesidad y la presión arterial alta. Es fácil decirlo, ¿no? Después hablaremos más del tema. A lo largo del tiempo, la diabetes va dañando los riñones. Tratarla a tiempo puede evitar o retrasar el progreso de la enfermedad y reducir la probabilidad de tener que hacer diálisis. Cuando la enfermedad renal deriva en una insuficiencia o falla renal, decimos que estamos en una etapa final. Entonces el paciente requerirá diálisis el resto de su vida. Hago este video con el propósito de evitar que tengan que hacer diálisis y es exactamente por eso que les enseñaré cuál es el proceso que se da y qué medidas deben tomar al respecto. Más de 50,000 personas con diabetes en etapa final de enfermedad renal en Estados Unidos está haciendo diálisis. No esperen a que el médico haga algo por ustedes. No sé por qué, pero en el 50% de los casos, el médico recién le avisa al paciente que tiene enfermedad renal cuando ya está en la etapa 4. No sé por qué. Ahora sí, hablemos de las etapas de enfermedad renal. La mayoría de las veces, los médicos detectan una proteína en la orina como primer signo de enfermedad renal crónica, antes de terminar la etapa. Luego, se mide la tasa de filtración glomerular, que seguro sea normal o superior a la esperada. Es muy importante que no crean que sus riñones se encuentran sanos solo porque la tasa de filtración glomerular no arroja números rojos. No se diagnostiquen solos. Si la cantidad de albúmina en orina es de 30 a 300 miligramos por gramo, hay una microalbuminuria. Y si la cantidad es mayor a 300 gramos, hay una macroalbuminuria. En este caso, la enfermedad renal del paciente empeora más rápido. Si el índice supera a los 90 miligramos, los riñones funcionan normalmente. Si está entre 60 y 90, estamos en la etapa 2 de la enfermedad. Si el índice está debajo del 60 o entre 30 y 59 miligramos, estamos en la etapa 3 de la enfermedad. Si está entre 15 y 29, estamos en la etapa 4. Si está en menos de 15, estamos en la 5, o sea, la falla renal. Por desgracia, la mayoría de los pacientes que transitan esta etapa necesitan hacer diálisis, porque corre riesgo la vida del paciente. Por eso se indica hacer diálisis. A esa etapa, realmente la diálisis termina siendo la única opción viable. ¿Qué hacen exactamente los riñones y qué es lo que pasa cuando ellos fallan? Bueno, la función principal de los riñones es filtrar los desechos y el agua extra de la sangre, y estos los eliminan mediante la orina.
Además, ayudan a controlar la presión arterial y hacen que las hormonas como la aldosterona, la adrenalina y la renina ayuden a regular la presión arterial. Si los riñones se dañan, no pueden filtrar la sangre como deberían hacerlo, lo cual hace que los desechos se acumulen en el cuerpo. Estas sustancias tóxicas que se acumulan en el cuerpo pueden causar otros problemas de salud, como insuficiencia cardíaca o enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo los ataques cardíacos o los derrames cerebrales. Veamos cómo se dañan los riñones de las personas que padecen diabetes. Para empezar, un alto nivel de azúcar en sangre hace que las células sanguíneas se vuelvan pegajosas. Se suelen pegar unas a otras y sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Si esto pasa, los vasos sanguíneos se inflaman y a su vez aumentan los mediadores químicos de la inflamación de la zona. Esto empeora la inflamación y se genera un círculo vicioso. ¿Recuerdan que dije que la resistencia a la insulina es una de las principales causas de esta enfermedad? Eso se debe a los ácidos grasos. Esto indica que los cambios en los vasos sanguíneos se dan incluso antes de tener realmente diabetes. Entonces, los ácidos grasos y la glucosa se sujetan al endotelio, en la arteria renal, donde están las arterias pequeñas dentro de los riñones, y se vuelven más grandes. Como el flujo sanguíneo hacia los riñones se incrementa, afecta a todo el sistema de filtración. Esto dura un tiempo hasta que los riñones se agotan y surge la famosa enfermedad renal crónica, porque las células sanas de los riñones mueren prematuramente por la enfermedad renal. El flujo sanguíneo, por desgracia, disminuye. ¿Y con qué era que se medía el flujo sanguíneo hacia el riñón? Con lo que ya sabemos, la tasa de filtración glomerular se ve en el estudio de laboratorio cuando uno se examina el riñón en los niveles de creatinina y nitrógeno ureico en sangre, con un panel metabólico completo o básico. Y para que sepan, por lo general hay un valor para personas afroamericanas y otro para el resto. Busquen qué les corresponde y ahí verán en cuál de las 5 etapas de las que hablamos están actualmente. Otra cosa importante que le sucede a quienes padecen la enfermedad renal es que aumenta la absorción de glucosa. Por ende, incluso aunque la glucosa se filtre a través de la orina, se reabsorbe fácilmente y regresa a la sangre. Y por esta razón, los niveles de azúcar en sangre permanecen altos y los riñones pierden la capacidad de eliminar el exceso de azúcar también. Pero, ¿qué otros nombres se le da a la nefropatía diabética? Bien, se puede usar la sigla en inglés, que es DKD, o se puede llamar enfermedad renal crónica, aunque mucha gente le dice la enfermedad renal que le pasa a las personas con diabetes. Ya conocen todas sus terminologías. ¿Cómo saber si uno está en riesgo de padecer enfermedad renal? En primer lugar, uno de los primeros factores de riesgo es ser un adulto mayor. Cualquiera de más de 60 forma parte del grupo. Si tienen diabetes hace mucho tiempo o algún otro factor de riesgo, es más probable que luego pasen a tener nefropatía diabética. Pero hay factores que no podemos controlar, como la etnia, por ejemplo. Así que los afroamericanos latinos y los nativos americanos corren más riesgo que el resto. Otro factor de riesgo muy curioso es ser mujer. Ellas corren más riesgo que los hombres. La nefropatía diabética, además, es más común en personas de un estatus socioeconómico bajo. Ya les explico por qué. Por desgracia, este grupo no va tanto al médico. Y como suele tener menos acceso a la educación, no cuenta con herramientas para evitar tener enfermedad renal, desafortunadamente. Otro factor de riesgo es la obesidad. Es un factor independiente, es decir, afecta incluso a quienes no tienen diabetes. De todas formas, deben saber que los pacientes diabéticos que tienen obesidad mórbida tienen más probabilidades de tener nefropatía diabética. También corren riesgo las personas fumadoras, sean o no personas con diabetes. Pero en personas diabéticas, el cigarrillo puede deteriorar enormemente el funcionamiento de los riñones. Si una persona tiene diabetes y su nivel de glucosa se mantiene alto durante varios años, sus riñones se van a ver afectados sin dudas. Otro factor de riesgo es el aumento de la presión arterial, así que es muy importante que regulen
su presión arterial. Nunca deben ignorarlo ni dejar de controlarlo. Para tener riñones sanos, la presión arterial debe ser 120 sistólica y 80 diastólica. Además, los factores genéticos también contribuyen al desarrollo de la enfermedad renal, sobre todo en personas con diabetes. Así que estén alerta por si alguno de sus familiares la diabetes le provocó enfermedad o falla renal y vayan al médico. Otro factor es la enfermedad renal aguda, que suele darse en pacientes con enfermedad renal y puede provocar un daño irreversible en el desempeño de los riñones. Bueno, estas personas suelen estar deshidratadas y tengan en cuenta que la deshidratación puede generar una enfermedad renal crónica, así que si toman cosas como Jardiance, Farxiga o Trulicity, deben beber mucha agua para no terminar deshidratándose. ¿Cómo sé si tengo problemas en los riñones siendo diabético? La mayoría de las personas con nefropatía diabética no muestran síntomas. A menos que tengas una enfermedad renal aguda, vas a tener micción mínima o nula. Quienes tienen enfermedad renal crónica recién presentan síntomas en las fases más avanzadas. La única forma de saber que uno tiene esta enfermedad es haciéndose un análisis. En la clínica yo siempre reviso el funcionamiento de los riñones, los valores de la prueba de A1C, el colesterol y más cosas. ¿Cómo se debe tratar y prevenir la nefropatía diabética? Bueno, en primer lugar hay que controlar los niveles de azúcar en sangre. Y para poder hacer eso, yo, como endocrinólogo, siempre busco la forma de que el paciente tenga el menor nivel de glucosa posible. Con esto me refiero a que disminuyo sus niveles de azúcar en sangre lo más posible, cuidando que esto no termine afectando su estado de salud y generando en consecuencia una hipoglucemia. Nuestro principal objetivo con los pacientes más jóvenes es reducir el valor de la A1C a 7 o en lo posible 6,5. En los pacientes de 80 años o más que tienen muchos problemas de salud, se vuelve difícil bajar mucho sus niveles de azúcar en sangre. Por ende, los valores de A1C tienden a ser un poco más altos. Recuerden que los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, como el de Dexcom y el de Freestyle Libre, ayudan a prevenir que baje demasiado el azúcar en sangre y los pueden ayudar a revertirlo si ya les pasó. Y como son tan completos, los ayudan a regular altos niveles de azúcar en sangre. En segundo lugar, presión arterial. Bueno, hay que monitorear muy de cerca la presión arterial junto con el azúcar en sangre. Recuerden, el valor ideal es 120/80, así o menor. El control de la presión arterial no solo retrasa la progresión de la enfermedad renal, sino que además de eso reduce las muertes por enfermedades cardiovasculares, como los derrames y los ataques cardíacos. Sepan que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo que aumenta los ataques cardíacos y los derrames. Deben saberlo. La mayoría de los pacientes con esta enfermedad renal crónica mueren tras un ataque cardíaco o un derrame, sin siquiera haber llegado a hacer diálisis. Y es justamente por eso que hacemos tanto hincapié en la prevención. Los medicamentos que usamos para tratar y reducir la presión arterial de nuestros pacientes diabéticos son los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de los receptores de la angiotensina. Háblenlo con su médico. En tercer lugar, hay que tratar la obesidad. La obesidad y la nefropatía diabética son un combo explosivo. Como ya les conté, la obesidad es un factor de riesgo en sí mismo. Así que lo mejor que pueden hacer es controlar su peso lo más que puedan. Al colesterol hay que reducirlo lo más posible y hay que prestar especial atención al LDL. No confíen en quienes les dicen que es bueno, porque les están mintiendo. La mayoría de la gente se niega a tomar medicación para el colesterol por cosas que ven o leen en internet o la televisión. Por eso les pido que se informen con fuentes confiables y que vean a creadores de contenido con credenciales verificadas. Hasta el día de hoy no conocí a ningún endocrinólogo o cardiólogo que diga que tener el LDL alto está bien, ni leí ningún artículo científico que dijera algo remotamente similar, así que no sé de dónde sacan esos datos. Consulta sobre alimentación. ¿Tengo que reducir la proteína de mi dieta, sobre todo si tengo enfermedad renal crónica? La función de la restricción proteica no está tan estudiada, lamentablemente, pero yo evitaría consumir grandes cantidades de proteína, no más de 50 a 60 gramos por día, porque eso es lo que recomienda la mayoría de los nefrólogos y las organizaciones que luchan contra enfermedad renal. ¿Cada cuánto debo controlarme si tengo nefropatía diabética?
Los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo a causa de la diabetes, deben ir al médico cada 3 o 6 meses, aunque lo mejor es ir cada 3. Yo te recomiendo que sean 3. Bien, en la consulta, el endocrinólogo o especialista en diabetes revisa los exámenes de laboratorio y la presión arterial del paciente y se fija si hay que cambiar alguna medicación. En nuestro centro, regulamos de forma holística los niveles de A1C, la presión arterial y los niveles de colesterol en sangre. Es el enfoque más efectivo para controlar el azúcar en sangre y reducir las probabilidades de tener enfermedad renal crónica. Una pregunta más, ¿cuánto voy a tardar en empezar diálisis si tengo enfermedad renal crónica? Esto me lo preguntan bastante. No todos los pacientes presentan una pérdida progresiva del funcionamiento de los riñones. Algunos estudios demuestran que la progresión de los pacientes es bastante rápida, pero en otros el paciente se mantiene estable. La mayoría de los estudios indican que la clave está en regular la presión arterial y el colesterol, pero también depende de la etapa que se esté desarrollando de la enfermedad y si interviene algún factor de riesgo. Los pacientes que regulan el azúcar en sangre, la presión arterial y el colesterol tienen más suerte, porque suelen mantenerse estables. Y si además tienen la medicación adecuada para evitar la enfermedad renal, las probabilidades de que lleguen a hacer diálisis son muy pocas. Bueno chicos, gracias por ver este video. Ojalá que no tengan enfermedad renal, pero en caso de que sí, espero que se mantenga estable o mejore. Bueno, si les gustó este video, denle me gusta, compártanlo y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Hola amigos, espero que estén disfrutando del canal y que ya se hayan suscrito. Si no lo han hecho, háganlo. Y si lo han hecho, mira este video de aquí que creo que también te gustará.